En un pequeño pueblo donde la nieve no dejaba de caer y cada cabaña tenía más cuentos que un libro de hadas, los Thompson se destacaban a su manera. Yo, Rachel, llevando una nueva vida en mi vientre, encontraba maneras de sonreír a pesar de las heladas brisas que azotaban nuestras ventanas. Dave, mi esposo, podría vender hielo a los esquimales con su carisma, pero cuando se trataba de calor humano, bueno, digamos que la chimenea proporcionaba más que él. Rachel, ¿estás segura de que estás cómoda? Dad me preguntaba a menudo, pero siempre con un ojo en su teléfono, nunca realmente esperando una respuesta. Sí, Dad, los almohadones están haciendo su trabajo, le contestaba, intentando mantener la voz ligera, a pesar de sentirme más un objeto decorativo que la dueña de casa. Su madre, Barbara, era una figura que imponía respeto, o más bien, temor, con su forma de dirigir el lodge de esquí como si fuera su propio reino. Dad, asegúrate de que los huéspedes del tercer piso tengan suficientes mantas, le ordenaba sin miramientos, y él obedecía como si sus hilos estuvieran siendo jalados por ella. Ese día, antes del infortunio, había amanecido más frío que de costumbre, y la nevada había pintado todo de un blanco puro que engañaba a cualquiera sobre las gélidas temperaturas. «Necesitas aire fresco», insistió Barbara esa mañana, ignorando mi barriga prominente y mis protestas de querer quedarme adentro. «Es bueno para el niño». Dave solo encogió los hombros, ese gesto que había aprendido de su madre y que tanto detestaba. «Mamá sabe mejor, Rach. Un poco de esquí no te hará daño». Pero yo no estaba tan segura. «Dad, los doctores dijeron que debo tomar las cosas con calma», intenté razonar, pero mis palabras se perdieron en su determinación de no contradecir a su madre. «Ven, no seas así. Te quedarás en el refugio, te dará la mejor vista mientras nosotros damos una vuelta rápida», me tranquilizó, pero no había consuelo en sus palabras. Y así, cuando llegamos al pico, mi cansancio y las súplicas para tomar un descanso se encontraron con oídos sordos y corazones fríos. «Vuelve esquiando sola». «Son solo 3 horas», Ted dijo, mientras se ajustaba sus gafas de esquí y se preparaba para seguir la estela de su madre que ya había comenzado el descenso. «¿3 horas? Solo». Mis palabras eran débiles comparadas con el viento que azotaba. Barbara ni siquiera miró hacia atrás. «Te hará bien. Nos vemos abajo». Con el eco de sus esquís desvaneciéndose, me quedé sola, con un sentimiento de abandono que se mezclaba con la nieve bajo mis pies. Regresé al refugio, envuelta en mi abrigo y en mi indignación, decidida a esperar y a mantenerme caliente, tanto por fuera como por dentro. El refugio estaba bañado en una luz suave, la chimenea crujía como un coro de invierno acogedor, y fuera, el mundo era un manto de nieve inmaculado. Era la postal perfecta, pero mi corazón latía al ritmo de un tambor muy diferente, uno lleno de aprensión y, debo admitir, resentimiento. «De verdad, Rachel, no seas tan aburrida. Una embarazada no es una inválida», Barbara había dicho esa mañana, desestimando mis preocupaciones con un gesto de su mano enguantada. «Barbara, mi doctora fue clara. Debo evitar esfuerzos», insistí, esperando que Dad respaldara mi preocupación. Pero Dad estaba a su lado, como siempre, un eco de su madre. «Mamá tiene razón, Rach. Un poco de movimiento es saludable». Miré a través de la ventana empañada, viendo cómo los copos de nieve jugaban en el viento. «No es solo eso, es peligroso», dije, más para mí que para ellos, sabiendo que mis palabras eran tan frágiles como los cristales de hielo que se formaban en el cristal. La frustración de Barbara era palpable. «Oh, por el amor de Dios, Rachel. Eres joven y fuerte. Dave, dile a tu esposa que no sea tan dramática». Dave me miró, y por un segundo, pensé ver una chispa de apoyo en sus ojos. «Rachel, solo trata de relajarte y disfrutar del paisaje. Estaremos de vuelta antes de que te des cuenta». Y con eso, me dejaron en la cima, bajo la promesa de que solo sería un momento. El momento se estiró y se expandió, llenando el espacio con su vacío,
y yo me encontré sola con mi inquietud creciente. El refugio estaba silencioso, con solo el crujir de la madera y el silbido del viento para hacerme compañía. Me anidé en un rincón, con una manta gruesa envuelta alrededor de mi cuerpo y la vista de la montaña nevada por la ventana. El frío se filtraba en el ambiente, pero era el vacío en mi pecho el que realmente me congelaba. La chimenea estaba repleta de troncos que ardían, y pensé irónicamente en cómo me habría encantado esa calidez en otro momento, en otro contexto. Solo son 3 horas, había dicho Dev, pero cada minuto se sentía como una eternidad. De repente, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio con su urgencia. Era Dev. Rachel, ayuda, comenzó, su voz entrecortada por la estática y el miedo. Dad. ¿Qué sucede?, pregunté, a pesar de mí misma. Hemos caído. No puedo sacar a mamá, admitió con un sollozo. El teléfono parecía pesar 1 tonelada en mi mano. Recordé sus palabras, su falta de preocupación por mi bienestar, y por un instante, un terrible instante, consideré no responder. Pero, ¿dónde estás? Estás herido, presioné, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La línea zumbaba con su silencio, luego se cortó abruptamente, dejándome con la oscuridad y las sombras danzantes que proyectaban las llamas. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. No podía dejar de pensar en lo que Dev había dicho, en lo que implicaba. Me debatía entre la preocupación y el resentimiento, entre el deseo de auxiliar y el impulso de salvaguardar a mi hijo aún no nacido. Finalmente, opté por la seguridad, aferrándome a la esperanza de que otros esquiadores o el equipo de rescate los encontrarían. Están mejor preparados, me repetía a mí misma, intentando aplacar la culpa que comenzaba a anidar en mi conciencia. Cuando finalmente llegó la noticia, fue como una ventisca fría y despiadada que me golpeó con la fuerza de la realidad. Dave y Barbara habían tomado un camino equivocado, terminando en una grieta oculta por la nieve recién caída. Fue el exceso de confianza lo que los llevó a la desgracia, no mi negativa a responder. Sentada en el refugio, acariciando mi vientre, me pregunté sobre las ironías del destino y sobre cómo el frío que había sentido en mi matrimonio se había manifestado en un abrazo gélido y peligroso en la montaña. Las lágrimas me llegaron, no de tristeza, sino de una liberación de todas las emociones contenidas que, como la nieve en una luz, finalmente encontraban su camino hacia el valle de la aceptación. Allí estaba yo, sola en la calidez relativa del refugio de esquí, mientras el viento aullaba como si trajera consigo los fantasmas de todas las decisiones que había tomado en mi vida. Me enroscaba más dentro de la manta, intentando encontrar un consuelo físico que compensara la frialdad que me envolvía por dentro. La pantalla de mi teléfono parpadeaba con la insistencia de una estrella fugaz en una noche sin luna. Rachel, ayuda. La voz de Dev estaba rota, como si cada palabra fuera arrancada de su garganta contra su voluntad. Era la voz de un hombre que había encontrado su fin en el horizonte nevado y que ahora llamaba a casa, no como un marido, sino como un niño perdido. Dev, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Estamos en una grieta. No puedo llegar a mamá, balbuceó él. Podía oír el terror en cada sílaba, un terror que yo conocía demasiado bien. El frío de la habitación parecía intensificarse, y la tentación de colgar y encerrar mis sentimientos bajo llave era fuerte. El recuerdo de su indiferencia, de su incapacidad para defenderme frente a Barbara, me quemaba más ferozmente que el fuego frente a mí. ¿Puedes moverte? ¿Puedes subir?, pregunté, manteniendo la calma. No lo sé. Está oscuro, y mamá, ella no responde, su voz se quebró, y supe que las lágrimas no estaban lejos, ni las suyas ni las mías. El teléfono se resbaló un poco en mi agarre. Recordé su desdén, su insistencia en que un poco de esquí no haría daño, su complacencia con los caprichos de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién necesitaba ayuda? Dev, escúchame, dije, mi propia voz temblorosa.
Voy a colgar y llamar a rescate de montaña. No te muevas, quédate donde estás, ¿me oyes? Sí, sí, pero Rachel. Imploró, pero ya había tomado mi decisión. Corté la llamada y marqué el número del equipo de rescate, informando de la situación con una extraña claridad. Me dijeron que enviarían un equipo, que la ayuda estaba en camino. Manténgase a salvo, me aconsejaron. No intente ir usted misma. Mientras esperaba noticias, me envolví en pensamientos turbios. ¿Habría podido hacer más? ¿Debía haber respondido antes? ¿Era este el pago por todas las veces que me habían dejado en segundo lugar? Fue entonces cuando el viento cesó, como si la naturaleza misma esperara el veredicto de los dioses sobre los imprudentes. Sentada allí, con mi inocente hijo aún sin nacer, supe que no importaba lo que hubiera pasado antes, yo había hecho lo correcto. No por Deb, no por Barbara, sino por la pequeña vida que dependía de mí. Las horas que siguieron a la llamada de emergencia se estiraron como la vasta e interminable extensión blanca fuera del refugio. Sentada frente a la chimenea, las llamas danzaban, pero su danza no tenía la alegría de antes, parecían vacilar, como si el peso del aire frío las oprimiera con la noticia de la tragedia. Deb y Barbara habían sido encontrados por el equipo de rescate, su arrogancia castigada por la naturaleza con un final que pocos habrían imaginado. Habían sido rescatados con vida pero no sin consecuencias. Deb había sufrido una fractura y Barbara, aún consciente, había quedado con el orgullo tan quebrado como el hielo que los había traicionado. Rachel, el equipo de rescate me ha llamado, dijo la voz calmada del gerente del refugio, acercándose con su teléfono en mano. Están vivos. Respiré aliviada pero con una sensación de amargura que no podía sacudir. Gracias, George, respondí, sin querer saber más. La preocupación por Deb me consumía, pero la rabia también hacía su hogar en mi pecho. No puedes ignorar esto, Rachel. Dave necesita saber que estás aquí por él, dijo George, su tono tan firme como su presencia. No, lo que Deb necesita es entender que sus acciones tienen consecuencias. No solo para él, sino para todos los que lo rodean, repliqué, mi mirada perdida en el fuego que ahora parecía consumir mis propias emociones. ¿Y qué harás?, preguntó George, su voz una mezcla de curiosidad y preocupación. Haré lo que una madre debe hacer, proteger a su hijo, dije, acariciando mi vientre, sintiendo las pequeñas patadas como si fueran ecos de la vida que pedía ser reconocida más allá de los caprichos y las negligencias de su padre. George asintió y dejó la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y mi determinación. Cuando la noticia de su accidente se difundió por el pueblo, vinieron los susurros sobre retribución divina. La montaña no perdona, decían los viejos esquiadores, sacudiendo sus cabezas con sabiduría ganada en incontables inviernos. No quería que les pasara nada malo, realmente no. Pero en el fondo, ¿no había en esto una especie de justicia poética? Después de todo, había sido la indiferencia de Deb lo que me había llevado al refugio en primer lugar, su desdén lo que había silenciado mi voz cuando más necesitaba ser escuchada. Rachel, ¿estás bien? La voz de George interrumpió mis cavilaciones. Levanté la mirada, mis ojos secos de tanto pensar en lágrimas que no se derramaron. Estaré bien, George. Pero ahora necesito estar sola. El viento comenzó a aullar de nuevo, y con él se llevó las últimas dudas que tenía sobre si había hecho lo correcto. Porque en ese momento, entendí que a veces la calidez tiene que venir de adentro, y yo estaba aprendiendo a ser el fuego y el refugio, para mí y para mi hijo. Las paredes del hospital eran blancas y estériles, un fuerte contraste con el azul y blanco del mundo nevado de donde veníamos. Sentada en la sala de espera, contemplaba cómo la suave luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo todo con tonos dorados y suaves. Deb yacía en una cama de hospital en la otra habitación, su pierna enyesada levantada. La sombra de la arrogancia que normalmente portaba se había disipado, dejando atrás solo la vulnerabilidad. Rachel, ¿puedo hablar contigo?
La voz de Dead era un hilo delgado, apenas el hombre confiado que conocía. Me acerqué, la puerta chirriando suavemente mientras la empujaba. ¿Cómo te sientes?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Dolorido, admitió, pero más mi ego que mi pierna. No puedo creer que dejamos que nos pasara esto. Nosotros no, corregí suavemente. Tú y tu madre. Lo sé, dijo, cerrando los ojos con pesar. Rachel, lo siento. De verdad. Debería haber estado allí por ti, no haberte dejado sola. Miré a Dev, buscando señales de sinceridad en su rostro. Dev, el miedo que sentí no era solo por estar sola en ese refugio. Era el miedo de saber que no era tu prioridad. Dave se tomó un momento antes de responder. Estaba equivocado, y lo siento. Quiero ser mejor, por ti y por nuestro hijo. ¿Me darás esa oportunidad? La pregunta colgó en el aire, un copo de nieve suspendido en el tiempo. Me senté en la silla junto a su cama, contemplando su rostro. Quiero creerte, Beth. Quiero que seamos una familia. Pero va a tomar tiempo y esfuerzo cambiar las cosas. Él asintió, sus ojos encontrando los míos. Haré el trabajo, lo prometo. ¿Y cómo está mamá? Está bien, respondí. Contusionada y un poco menos orgullosa. La conversación fue interrumpida por la entrada de Barbara. Su habitual compostura estaba un poco deshecha, pero su voz era firme. Rachel, no tienes idea de lo arrepentida que estoy. Barbara, el arrepentimiento es solo el principio. Las acciones hablarán más fuerte que las palabras ahora, dije, sabiendo que el camino por delante sería largo y posiblemente sinuoso. Barbara asintió, aceptando mi advertencia. Lo entiendo, y acepto eso. Lo que importa ahora es la seguridad y el bienestar de mi familia. Mientras el sol se ponía, señalando el final de un largo día, sentí que los corazones en la habitación comenzaban a descongelarse. No sería fácil, pero el desastre había traído una nueva perspectiva, una oportunidad para derretir el hielo que se había formado entre nosotros. Vamos a reconstruir, dije, más para mí misma que para ellos. Pero esta vez, lo haremos juntos. Dead tomó mi mano, un gesto pequeño pero significativo. Barbara, por primera vez, dio un paso atrás, permitiendo que nuestro nuevo comienzo tomara forma sin su dirección férrea. El capítulo de la caída estaba cerrándose, y uno nuevo, lleno de promesas y esperanza, estaba listo para ser escrito. Con amor y paciencia, y con un poco de humildad recién descubierta, podríamos estar listos para empezar de nuevo. Porque al final, lo que importa no es cómo se desmorona la historia, sino cómo se juntan las piezas.